Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 34. No esperaba enterarme de la deserción de Orochimaru tan temprano en la mañana. Shin desayunó, escuchando las conversaciones a su alrededor. Aunque había supuesto que la deserción de Orochimaru era inminente, no esperaba que sucediera tan pronto. Orochimaru había desertado la noche anterior, y Jiraiya había dejado Konoha esta mañana para traerlo de regreso. Después del desayuno, Shin salió de Konoha. Tenía una misión que cumplir. Su partida fue recibida con alivio por los altos mandos de Konoha. Uzumaki Shin era una bomba de relojería andante. Se alegraron de su partida. Shin apareció en el país de la lluvia. Akatsuki ya no era solo Nagato. Se habían creado los 6 caminos del dolor, y el camino de Ba aún usaba el cuerpo de Yaiko. Sasori y Kakuzu también se habían unido. ¿Uzumaki Shin? Nagato frunció el ceño al ver a Shin. ¿Qué hacía allí? Nagato, encontré a alguien adecuado para Akatsuki. Orochimaru, de los Sannin. ¿Qué te parece? Orochimaru es un ninja de Konoha. ¿Por qué se uniría a Akatsuki? Nagato ya conocía a Orochimaru. Tu información está desactualizada. Deberías salir más. Orochimaru ha desertado. ¿Salir más? Nagato se miró las piernas. Todavía estaba en silla de ruedas, ¿cómo iba a salir más? Si Orochimaru desertó, podría estar dispuesto a unirse a nosotros. Nagato no dudaba de la fuerza de Orochimaru. Estaba calificado para unirse a Akatsuki. No viniste solo por eso, ¿verdad? Nagato miró a Shin. No creía que Shin hiciera un viaje especial solo para recomendar a alguien. Tienes razón. Voy a matar a Ans. Solo quería avisarte. Matar a Ans era su principal objetivo, no recomendar a Orochimaru. Incluso sin la recomendación de Shin, Orochimaru se uniría a Akatsuki, aunque se iría más tarde. Vas a matar a Ans. Nagato intentó levantarse, pero no pudo. No, Ans solo puede morir a mis manos. Dijo Nagato con firmeza. Llevaba mucho tiempo queriendo matar a Ans, pero había estado ocupado creando los 6 caminos del dolor y reclutando miembros. Y no estaba seguro de poder matar a Ans. Era fuerte. Intenta quitármelo si puedes. Dijo Shin y se fue. Había tenido la amabilidad de informar a Nagato, pero no iba a dejar que le robara su presa. Shin tenía la misión de matar a Ans. El sistema le había encomendado la misión mientras aún estaba en Konoha. La recompensa era una tarjeta de replicación avanzada, aunque Shin realmente no necesitaba más tarjetas de replicación, no le importaría tener más. Podía usarlas para copiar las constituciones de otras personas, lo que aumentaría su fuerza. Una carta de replicación avanzada valía la pena el viaje. Tras la marcha de Shin, Nagato usó la fuerza repulsiva de su Rinnegan para elevarse en el aire y lo siguió con los 6 caminos del dolor. Tuvo que matar él mismo a Ans para vengar a su mejor amigo. Pero cuando Nagato comenzó a moverse, Shin ya había llegado a la ubicación de Ans. Ans. Sal de aquí. El grito de Shin resonó por todo el pueblo. Ans, quien emergió para confrontar al intruso, inmediatamente intentó huir cuando vio que era Uzumaki Shin. Si no pudiera ganar, se presentaría como candidato. Pero no pudo escapar. ¿A dónde crees que vas? Tirón universal. La mano de Shin brilló con una fuerza gravitacional negra. Ans, quien usaba la técnica de desplazamiento corporal, fue atraído hacia Shin. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Shin usó el Shinra Tensei. ¡Buu! Ans se estrelló contra el suelo, con los brazos y los huesos rotos. ¿Eso es todo? ¿Ya cayó? Shin estaba decepcionado. Jutsu de invocación. Ans se mordió el dedo y usó el jutsu de invocación para convocar a su salamandra. ¿Sabes usar sellos con una sola mano? Impresionante. Preguntó Shin sorprendido. Salamandra, llévame lejos. Ans no planeaba pelear con Shin. Quería escapar. ¿De verdad vas a escapar? ¡Qué patético! Se burló Shin. Ans ni siquiera tuvo el valor de luchar. Por supuesto, la mayoría de las personas no tendrían el coraje de enfrentarse a la muerte. No escaparás. A menos que yo te deje. Liberación de madera, jutsu del dragón de madera. Un dragón de madera se enroscó alrededor de la salamandra, absorbiendo su chakra. Las bestias invocadoras también tenían chakra. La salamandra no pudo escapar. Ans ni siquiera pudo disipar su invocación. Su ruta de escape estaba bloqueada. No me interesa jugar contigo. Terminemos con esto. Shin apareció ante Ans como un rayo y le atravesó el corazón con la espada Kusanagi. Ans ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Murió sin saber por qué Shin lo había matado.
Shin entonces ordenó al dragón de madera que aplastara a la salamandra. La poderosa bestia invocadora estaba muerta. Ding. Felicidades, maestro. Misión completada. Has recibido una tarjeta de replicación avanzada. Ans, deberías considerarte afortunado. Morir a mis manos es una misericordia, dijo Shin, mirando el cadáver de Ans. Si Nagato hubiera sido quien mató a Ans, lo habría torturado. Poco después de que Shin matara a Ans, Nagato llegó con los 6 caminos del dolor. ¿Dónde está Ans? Preguntó Nagato, viendo solo a Shin. Está muerto. Deberías agradecerme. Si no fuera por mí, te habría costado mucho matarlo, dijo Shin con una sonrisa. El Nagato actual no era el Nagato del futuro, quien había dominado las habilidades del Rinnegan. Aún no lo conocía. No era que no pudiera matar a Ans, pero no sería fácil. Su técnica de desplazamiento corporal era muy buena. Era un oponente escurridizo. Nagato miró el cadáver de Ans. ¿Agradecerle a Shin? Quería matarlo. Shinra Tensei. El camino Deva atacó a Shin bajo el control de Nagato. Shin usó a Kamui para volverse intangible, evitando el ataque. Nagato, ¿quieres que desmantele tus 6 caminos del dolor? Preguntó Shin con una sonrisa. Pero Nagato no sintió ninguna calidez en su sonrisa. Nagato dudó. No le importaban los otros caminos, pero no podía dejar que Shin destruyera el camino Deva. El camino Deva se creó a partir del cuerpo de Yaiko. No podía permitir que su cuerpo fuera destruido. La razón por la que usó el cuerpo de Yaiko para crear los 6 caminos del dolor no fue para profanar el cuerpo de Yaiko, sino para permitirle cumplir su sueño de otra manera. Una sabia decisión. Con tu frágil cuerpo, ni 100 de ustedes serían rival para mí. Shin no intentaba menospreciar a Nagato a propósito. Simplemente era la verdad. Aunque Nagato eventualmente alcanzaría el nivel de Super Kage con el Rinnegan, aún no lo había logrado. Aunque se rindió, Nagato se sintió frustrado. Había querido matar a Ans él mismo para vengar a su mejor amigo, pero Shin le había robado la presa. Regresaron al escondite de Akatsuki. Nagato permaneció oculto, usando el camino Deva como la cara visible de Akatsuki. Shin aún no se había ido. Quería conocer a los otros miembros de Akatsuki, Sasori y Kakuzu. Sasori era el nieto de Chiyo, un genio titiritero y ninja renegado de Suna, responsable de matar al tercer Kazekage. Sus acciones desencadenaron la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Kakuzu era aún más interesante. Era prácticamente un viejo, posiblemente el shinobi más antiguo del mundo. Poseía el miedo al rencor terrestre, una técnica que le permitía robar corazones y prolongar su vida. Podía almacenar hasta 5 corazones a la vez, cada uno transformándose en una monstruosa criatura negra capaz de usar el jutsu de su dueño original. Era originario de Takigakure y una vez había intentado asesinar a Ashirama Senju, una hazaña de la que estaba bastante orgulloso. Shin entró al escondite de Akatsuki. Sasori y Kakuzu estaban allí. ¿Es este un nuevo recluta? Preguntó Sasori, su voz provenía de Iruko, su marioneta. Iruko era una marioneta humana hecha a partir de un shinobi que Sasori había matado. Pasaba la mayor parte del tiempo dentro de ella. Shin miró a Sasori, luego lo ignoró y se concentró en Kakuzu. Estaba más interesado en Kakuzu que en Sasori. No le interesaban los titiriteros. Con su Rinne Tenseigan, era el mejor titiritero del mundo. Así que eres el Kakuzu que le lanzó un kunai a Ashirama Senju, huyó y se jactó de haber peleado con él. Le preguntó Shin a Kakuzu con un brillo juguetón en los ojos. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron peligrosamente. Se dio cuenta de que Shin se estaba burlando de él. Muere. Kakuzu atacó a Shin con sus hilos negros. Hablemos de esto. De todas formas, no puedes derrotarme. Shin bloqueó el ataque con un escudo de arena de hierro. El lanzamiento del imán del tercer Kazekage. Sasori estaba sorprendido. Sasori se quedó atónito. Hacía mucho que no sentía emociones tan fuertes, desde que se convirtió en marioneta. El camino Deva, controlado por Nagato, observaba atentamente a Shin. Los 6 caminos del dolor también eran marionetas avanzadas. Lo que el camino Deva veía, Nagato lo veía. Nagato no detuvo el ataque de Kakuzu. Quería ver de qué era capaz Shin. Aunque supuestamente eran colaboradores, Nagato no confiaba plenamente en Shin ni en el hombre enmascarado que decía ser Madara Uchiha. ¿Eres Uzumaki Shin? Preguntó Kakuzu, deteniendo su ataque y mirando a Shin con una mezcla de sorpresa y codicia en sus ojos. Había una recompensa por Shin, la más alta del mercado negro. Kakuzu, quien amaba el dinero, veía a Shin como un tesoro andante. ¡Pam! Una fuerza invisible golpeó a Kakuzu, estrellándolo contra la estatua demoníaca, que se estremeció por el impacto. 4 de sus corazones fueron destruidos al instante.
No me gusta esa mirada en tus ojos. Si me vuelves a mirar así, te mataré. Adelante, ponme a prueba. Te reto. Shin había usado su fuerza repulsiva Rinne Tenseigan para atacar a Kakuzu. Shinra Tensei era solo una aplicación de este poder. Kakuzu miró a Shin con miedo. Ya no miraba a Shin con codicia. Quizás amaba el dinero, pero amaba más la vida. Sabía que solo viviendo podría ganar más dinero. El camino de Eva miró a Shin, y Nagato, observando a través de sus ojos, sintió una oleada de miedo. Ahora desconfiaba aún más de Shin. Por supuesto, la expresión del camino de Eva permaneció inalterada. Era solo un cadáver. Así que eres el infame segador del mundo shinobi. Sasori miró a Shin. Había oído innumerables historias sobre él. Los shinobi de Suna le tenían terror, temían incluso mencionar su nombre. Sasori, un genio por derecho propio, una vez se burló de la reputación de Shin e incluso consideró convertirlo en una marioneta humana, pero ahora había abandonado esa idea. Había estado con Kakuzu lo suficiente como para saber que su fuerza era comparable a la suya. Incluso con sus ases en la manga, no estaba seguro de poder derrotarlo. Y Shin había aplastado a Kakuzu sin esfuerzo. Sasori sabía que no era rival para Shin. No tenía sentido provocarlo. Aunque los Missing Nin eran notoriamente arrogantes, Sasori no era estúpido. «Líder, ¿se ha unido Uzumaki Shin a Akatsuki?», preguntó Sasori al sendero de Eva. Si su líder había reclutado a Shin, tendría que reevaluar su fuerza. El sendero de Eva miró a Sasori y asintió. Shin se había unido, al menos nominalmente. El camino de Eva no mencionó que Shin fuera un colaborador. Sería mejor que Sasori y Kakuzu lo malinterpretaran. Sasori y Kakuzu lo malinterpretaron. Ahora desconfiaban aún más del líder, pensando que su fuerza era comparable a la de Shin. Si Shin supiera sus pensamientos, probablemente se reiría. Tengo una misión. Orochimaru, de los Sannin, ha desertado de Konoha. Quiero reclutarlo para Akatsuki, dijo el camino de Eva. ¿Ese tipo de misión? No tengo tiempo. Tengo que ir a algún sitio, dijo Kakuzu, y se fue. Al pasar junto a Shin, se estremeció involuntariamente. Ansiaba alejarse de Shin, cuya presencia lo incomodaba. También necesitaba recuperar los 4 corazones que Shin había destruido. Se sentía vulnerable sin ellos. El camino de Eva no intentó detenerlo. No obligaría a los miembros de Akatsuki a aceptar misiones, y menos a un ninja desaparecido de rango S como Kakuzu. No quería crear fricción. ¿Te interesa? El sendero de Eva miró a Shin. Si Shin no iba, tendría que ir él mismo. No creía que Sasori solo fuera lo suficientemente fuerte como para reclutar a Orochimaru. Si Kakuzu hubiera estado dispuesto a ir, los dos juntos podrían haber tenido éxito, pero Kakuzu ya se había ido. ¿Orochimaru, eh? Me interesa. Shin no estaba ocupado. Mejor se iba. Sasori, ven conmigo. Sasori se sorprendió, pero no se negó. Setsu, dime dónde está Orochimaru. Shin no le había puesto la fórmula del dios del trueno volador a Orochimaru, así que desconocía su ubicación. Como siempre, Shin-sama, su percepción es impecable, dijo Setsu, emergiendo del suelo. El sendero de Eva entrecerró los ojos. No había notado la presencia de Setsu. Aunque reconocía su habilidad para ocultarse, la facilidad con la que Shin lo detectó era impresionante. Ve al grano. ¿Sabes dónde está Orochimaru, verdad? Preguntó Shin. Por supuesto. Nadie en el mundo shinobi tiene mejor información que yo, dijo Setsu blanco con seguridad. No era tan inútil como Setsu negro. Solo dime su ubicación, dijo Shin con impaciencia. Setsu blanco transmitió rápidamente la información. Vamos, le dijo Shin a Sasori, y luego salió del escondite de Akatsuki. Sasori lo siguió en silencio. Shin se aburrió en el camino porque Sasori no dijo nada. Sasori, parece que me tienes miedo. Shin miró la marioneta de Iruko. Su mirada pareció atravesarla para ver a Sasori dentro. ¿Por qué debería tenerte miedo? La voz de Sasori provenía de la marioneta. Pareces inseguro, dijo Shin con una sonrisa. Tranquilo, no doy tanto miedo. De hecho, soy bastante accesible. No te menospreciaré solo porque seas débil. Shin le dio una palmadita a Iruko en la cabeza. Iruko crujió y una parte se desprendió. Uy, lo siento. Solo estaba probando su durabilidad. No esperaba que fuera tan frágil. Shin miró la parte caída. Estaba decepcionado. Si Sasori pudiera golpear a Shin, lo haría. Pero recordando la facilidad con la que Shin había derrotado a Kakuzu, contuvo la ira. Era solo una pequeña parte. Podría arreglarlo más tarde. Sasori se dijo a sí mismo que no le importaba. Sasori, ¿puedo ver a tu marioneta más poderosa, el tercer Kazekage? Preguntó Shin con una sonrisa.
¿Cómo lo supiste? Sasori se quedó atónito. Nadie más que él debería saberlo. Sé muchas cosas. Y no te preocupes, no me interesa robarte tu marioneta. Shin quería saber qué tan fuerte era la marioneta en comparación con el tercer Kazekage vivo. Sentía curiosidad y quería investigar sobre marionetas en su tiempo libre. Sasori dudó por un momento, luego aceptó y convocó a su creación más preciada, la marioneta del tercer Kazekage. Shin hizo que Sasori demostrara sus habilidades. La marioneta aún podía usar la liberación magnética del tercer Kazekage, y tras las modificaciones de Sasori, también poseía otras habilidades. Shin estimó que la marioneta poseía aproximadamente el 90% del poder original del tercer Kazekage. Shin examinó la marioneta del tercer Kazekage, lo que puso nervioso a Sasori. Temía que Shin la robara, pero Sasori le estaba dando demasiadas vueltas. Aunque la consideraba su mayor obra maestra, Shin no estaba impresionado. Es normal. La marioneta era más débil que el tercer Kazekage vivo. Shin perdió el interés. ¿Estás cuestionando mi habilidad con las marionetas? Sasori estaba indignado. No era solo un insulto a sus habilidades, sino a su arte. El arte de Sasori era belleza eterna, encarnada en sus marionetas inmortales. Si quieres pensarlo así, adelante. A menos que Sasori pudiera crear una marioneta más fuerte que el tercer Kazekage vivo, Shin lo consideraría normal. Sasori estaba furioso. No era conocido por su buen carácter. Si se tratara de cualquier otra persona, los habría atacado con sus agujas venenosas. Pero este era Shin Uzumaki. Solo pudo reprimir su ira. Un día crearé una marioneta que te sorprenderá incluso a ti, prometió Sasori para sus adentros. Encontraron a Orochimaru gracias a la información de Setsu. No había abandonado el país del fuego tras desertar de Konoha. Se escondía en una base secreta. Cualquier otro habría sido más cauteloso, pero Orochimaru era intrépido. No tenía miedo de la persecución de Konoha, a menos que Hiruzen Sarutobi viniera personalmente. Minato Namikaze, como Hokage, no perseguiría él mismo a un ninja renegado. Un Kage no podría abandonar la aldea tan fácilmente. Y Dance no se molestaría. Jiraiya lo había perseguido, pero Orochimaru lo había herido. Jiraiya probablemente aún se estaba recuperando. Jiraiya resultó herido no porque fuera más débil que Orochimaru, sino porque no fue lo suficientemente despiadado. No pudo matar a Orochimaru, por lo que terminó perdiendo. Esto no está lejos de Konoha. ¿De verdad se esconde Orochimaru aquí? ¿Setsu nos dio información falsa? Sasori sospechaba. La información de Setsu es correcta. Orochimaru está aquí. Shin podía sentir el chakra de Orochimaru con el ojo mental de Kagura. Orochimaru, sal. Shin sabía que Orochimaru estaba escondido cerca. Shin. Orochimaru emergió de detrás de un árbol. Sus serpientes le habían informado. Pensó que eran asesinos de Konoha, pero era Shin. Shin, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Orochimaru. Miró a Sasori y frunció el ceño. ¿Es esta tu marioneta, Shin? Sasori estaba escondido dentro de Iruko, que parecía una marioneta, por lo que Orochimaru lo confundió con la creación de Shin. En cuanto terminó de hablar, la boca de Iruko se abrió y disparó una lluvia de agujas venenosas y Senbon contra Orochimaru. Eran increíblemente rápidos. Incluso un Chunin de élite tendría dificultades para esquivarlos. Pero Orochimaru fue cauteloso. Invocó una serpiente para bloquear el ataque. La serpiente murió al instante, no por las agujas, sino por el veneno. Aunque los venenos de Sasori no eran tan potentes como los de Chiyo, seguían siendo mortales. El rostro de Orochimaru permaneció impasible, pero por dentro estaba molesto. Por alguna razón, las serpientes escaseaban en la cueva Richie. No le gustaba perderlas. Si hubiera ido a la cueva Richie, sabría por qué. Shin había dividido la cueva en dos con su explosión de reencarnación de la rueda dorada, matando a innumerables serpientes en el proceso. Orochimaru, cuida tus palabras. Sasori no volvió a atacar, pero no le agradaba a Orochimaru. Así que no es la marioneta de Shin. Orochimaru entrecerró los ojos, pero contuvo la ira. Sospechaba que Sasori estaba relacionado con Shin. Orochimaru, estamos aquí para invitarte a unirte a una organización, dijo Shin. ¿Una organización? ¿La creaste tú, Shin? Preguntó Orochimaru con interés. No, solo soy un miembro, dijo Shin con una sonrisa. ¿Incluso eres solo un miembro? Esta organización debe ser impresionante. Orochimaru se sorprendió. ¿Uzumaki Shin ni siquiera era el líder? El líder de Akatsuki tiene el Rinnegan. ¿Interesado? Shin se preguntaba si Orochimaru podría resistir la fascinación del Rinnegan.
En la historia original, una de las razones por las que Orochimaru se unió a Akatsuki fue el Rinnegan de Pain. Orochimaru estuvo cerca de obtener el Rinnegan antes, pero perdió su oportunidad. Incluso si lo hubiera aprovechado, no habría podido conservarlo. Uchiha Madara seguía vivo al final de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Incluso si Orochimaru hubiera sabido del Rinnegan de Nagato e intentado quitárselo, no lo habría logrado. Incluso podría haber provocado a Madara y haber sido asesinado. Ya que es tu invitación, Shin, acepto. Orochimaru no dudó al oír hablar del Rinnegan. Sabía que lo harías, dijo Shin, mirando a Orochimaru, quien sabía que Shin había visto sus motivos. Pero Orochimaru también quería aprender más sobre el líder de Akatsuki, especialmente su fuerza. Me pregunto qué tan fuerte será el líder de tu Akatsuki, preguntó Orochimaru con una sonrisa. HMPH, ¿es más fuerte que tú?, dijo Sasori con frialdad. No le gustaba a Orochimaru. Orochimaru fulminó con la mirada a Sasori. No era pacifista. Quería matar a Sasori por su insolencia, pero aprender sobre el líder de Akatsuki era más importante. Podría encargarse de Sasori más tarde. Miró a Shin. No obtendría ninguna información útil de Sasori, a quien claramente no le agradaba. Si quería saber sobre el líder de Akatsuki, tenía que preguntarle a Shin. Shin miró a Orochimaru, que esperaba expectante, y dijo con una leve sonrisa. La fuerza de Pain es, promedio. Pero definitivamente es más fuerte que tú. Sasori se sobresaltó. Si Pain oyera eso, conociendo su arrogancia, probablemente intentaría pelear con Shin. Sasori secretamente esperaba que eso sucediera. Quería ver quién era más fuerte. El segador del mundo Shinobi o el misterioso líder de Akatsuki. Los ojos de Orochimaru brillaron. También creía que Pain era más fuerte que Shin, pero ahora no estaba tan seguro. Si Pain era más fuerte que Shin, Orochimaru no tendría ninguna posibilidad de obtener el Rinnegan. Pero si no lo era, bueno, quizá valiera la pena intentarlo. Aunque Shin había dicho que Pain era más fuerte que él, la fortuna favorecía a los audaces. Por el Rinnegan, estaba dispuesto a correr el riesgo. Shin, no puedo esperar a conocer al líder, dijo Orochimaru, con claro deseo de conocer a Pain. HMPH. Sasori vio las intenciones de Orochimaru. La codicia en sus ojos era completamente manifiesta. Claramente quería el Rinnegan de Pain. Sin embargo, Sasori no advertiría a Orochimaru. Ansiaba verlo sufrir. Admiraba la fuerza de Pain. Sasori había sido derrotado por Pain y obligado a unirse a Akatsuki. Bueno, en la historia original, fue Conan quien reclutó a Sasori, pero las cosas eran diferentes ahora. Conan estaba en la tierra de los remolinos. Shin no se negó a la petición de Orochimaru. También quería ver cómo se desarrollaba el drama. ¿De verdad intentaría Orochimaru robar el Rinnegan? Shin creía tener las agallas, pero no la fuerza. Además, el Rinnegan estaba con Nagato, no con Pain. Si Orochimaru intentaba quitarle los ojos a Pain, solo conseguiría unos ojos normales. Shin llevó a Orochimaru de vuelta a la base de Akatsuki. Solo Pain estaba allí. Kakuzu probablemente estaba recolectando corazones y dinero. ¿Has vuelto? Pain miró a Orochimaru, liberando una ola de chakra para intimidarlo y establecer su dominio. No quería que Orochimaru desobedeciera sus órdenes. Orochimaru resistió la presión y miró a Shin. Comparado con él, Pain parecía mucho más débil. La confianza de Orochimaru aumentó. Atacó, buscando los ojos de Pain con las manos. ¿Te atreves a atacar a un dios? El dolor rugió y atacó a Orochimaru con su Shinra Tensei. Se estrelló contra la pared de la cueva, incrustado en la roca, pero no resultó gravemente herido. Había modificado su cuerpo para ser tan flexible como una serpiente, así que este tipo de ataque no podía causar mucho daño. Impresionante. Como era de esperar del líder de Akatsuki. Orochimaru se sacudió el polvo de la ropa y decidió esperar a atacar a Pain por ahora. Sabía que no era rival para él. Él era consciente de sí mismo y no desperdiciaría su vida innecesariamente. Líder, te has ganado mi respeto. Pero si algún día te supero, tu Rinnegan será mío. Orochimaru se humedeció los labios. Te perdonaré la vida, ya que es tu primera ofensa. Inténtalo de nuevo y enfrentarás la ira de un dios. ¿Un dios? Orochimaru se burló por dentro. La fuerza de Pain no era divina. No poseía el poder abrumador de Uzumaki Shin. Orochimaru no le temía a Pain. Incluso si se convertían en enemigos, confiaba en que podría escapar. Al fin y al cabo, poseía muchas técnicas para salvar vidas. Estaba decidido a alcanzar la inmortalidad. No moriría fácilmente. ¡Qué decepción! Esperaba una pelea de verdad. Shin negó con la cabeza, decepcionado. Me voy.
No me contactes a menos que sea absolutamente necesario. Y aún así, preferiría que no lo hicieras. Shin miró a Pain y a los demás, luego se dio la vuelta y se fue. Orochimaru miró a Pain después de que Shin se fuera. Aunque Pain era el líder, no tenía control sobre Shin. Orochimaru sospechaba que Shin se había unido a Akatsuki solo por diversión. Pero sentía curiosidad. ¿Por qué Shin no había intentado robar el Rinnegan? Era lo suficientemente fuerte como para soportarlo, pero no lo hizo. ¿No era el Rinnegan más fuerte que el Sharingan? Pero que Shin no tomara el Rinnegan fue algo bueno para Orochimaru. No podría robarlo si Shin lo quisiera. En ese momento, Shin, que había abandonado a Akatsuki, estaba tratando de decidir a dónde ir. Debería volver ya. Shin contó con los dedos. Llevaba 5 días fuera del país de los remolinos. Empezaba a extrañar a Kusina y a los demás. Volveré a ver cómo están. No quiero que arruinen su entrenamiento de liberación de madera. Es hora de ir a casa. Abrió un portal de Yomotsu Hirasaka y lo atravesó, regresando al país de los remolinos. Algo huele bien. Shin pudo oler la comida desde el momento en que llegó. ¿Qué estás haciendo? Entró en la casa. Shin. ¿Has vuelto? Kusina lo miró sorprendida. No pareces muy feliz de verme, dijo Shin. ¿Quién dijo eso? Solo digo que elegiste un mal momento para volver. Al menos espera a que terminemos de comer, dijo Kusina con un puchero. A porrear. Shin se dio un golpecito en la frente. ¿No deberías decir que volví en el momento perfecto? Todavía no he cenado, Mikoto, eres tan considerada. Sabías que volvería, dijo Shin con una sonrisa. Si lo hubiera sabido, habría sido genial. Ahora tengo que hacer más, dijo Mikoto. No había suficiente comida para Shin. Tendría que cocinar más. He extrañado la comida de Mikoto. Después de comer hasta saciarse, Shin no pudo evitar decir. Como era de esperar, la comida de Mikoto era la mejor. Entonces, ¿por qué te fuiste? Preguntó Kusina, poniendo los ojos en blanco. Ejem. Shin tosió con torpeza. Se había ido porque estaba cansado de responder a sus preguntas. ¿Ha ocurrido algo importante en el mundo? Preguntó Mikoto, ahorrándole la tarea de responderle a Kusina. Shin miró a Mikoto con gratitud. Era muy considerada. El cambio de Hokage en Konoha y la deserción de Orochimaru, supongo. ¿Konoha tiene un nuevo Hokage? ¿Y Orochimaru desertó? Tsunade se sorprendió. ¿Le pasó algo al anciano? Tsunade pensó que Hiruzen no habría renunciado a menos que algo le hubiera sucedido. No, Hiruzen Sarutobi está bien. Pero Minato Namikaze es el nuevo Hokage. Ese Minato con pinta de animita es Hokage. Kusina no podía creerlo. Todavía pensaba que Minato era un chico animito. ¿Minato Namikaze como Hokage? Ese viejo es inteligente. Tsunade se burló. Aunque Minato fuera Hokage, el verdadero poder seguía estando en manos de Hiruzen. ¿Por qué desertó Orochimaru? No le interesaba el cambio de Hokage. Ya no le importaba Konoha. Experimentación humana. Tsunade no estaba sorprendida. ¿Cómo va tu entrenamiento de liberación de madera? Preguntó Shin, cambiando de tema. Me rendí, dijo Konan. Liberación de madera era demasiado difícil, se había dado por vencida. Yo también, dijo Meiterum. Le resultó más difícil que sus dos Kekko y Genkai. Actualmente estaba centrada en el modo sabio, aprendiendo de Konan. Sin embargo, planeaba regresar al elemento madera más adelante. ¿Todos se han rendido? Shin miró a Kusina, Mikoto y Tsunade. Konan y Meiterumi se habían rendido. Se preguntó si ellas también. ¿Qué? ¿Crees que me rendiría tan fácilmente? Dijo Tsunade. Había persistido en entrenar la liberación de madera por tanto tiempo que no se rendiría ahora. Es una buena forma de pasar el tiempo. Y quién sabe, quizá lo aprenda, dijo Mikoto con una sonrisa. Me estoy acercando. No me rendiré. Kusina había progresado mucho y confiaba en poder aprender elemento madera, así que no se rendiría. Bien. Shin se sintió aliviado. Pasó un año. Shin rara vez abandonaba la tierra de los remolinos, salvo para realizar ocasionales viajes de suministro. El sistema le había dado otra tarjeta de replicación avanzada. Había acumulado bastantes cartas de replicación, pero aún no las había usado. Su fuerza ya era suficiente, así que Shin no necesitaba usarlas por ahora. Las guardaría para más adelante. Tsunade, ahora puedo mirarte desde arriba oficialmente, dijo Kusina, riendo triunfalmente. Después de un año de entrenamiento, Kusina había dominado el elemento madera, mientras que Tsunade y Mikoto no. Kusina, no presiones, o te mostraré lo que es la verdadera crueldad. Tsunade la miró fijamente, molesta por su fanfarronería. ¿Quieres pelear? Vamos.
Los ojos de Kusina se iluminaron. Desde que era joven, Kusina siempre había querido poder reprimir a Tsunade, y ahora finalmente había llegado la oportunidad. Kusina, ¿no crees que solo porque aprendiste elemento madera eres más fuerte que yo, verdad? Kusina aún no había aprendido ningún jutsu avanzado de liberación de madera. Tsunade no le tenía miedo. Si ustedes dos van a pelear, apresúrense y háganlo. Shin miró a Kusina y Tsunade, quienes estaban peleando entre sí, no estaban realmente peleando. Cállate. Gritaron ambos a Shin. ¿Es ese el rugido de una dinosaurio hembra? Me van a estallar las orejas. Bromeó Shin, dándose palmaditas en las orejas. Buuuuuuu. Con un fuerte estruendo, el suelo se quebró con una fuerza poderosa. El lugar donde Shin había estado sentado se convirtió en un gran pozo. Uf, estuvo cerca. Shin dejó escapar un suspiro. Casi lo habían golpeado los puños de Kusina y Tsunade. Shin, ¿qué acabas de decir? ¿Te importaría repetirlo? Tsunade lo fulminó con la mirada. Jaja, no dije nada. Debes haber oído mal. Shin retrocedió. Me llamaste dinosaurio. Apuesto a que hoy te mueres por una paliza. Kusina se abalanzó sobre Shin con fiereza. Shin giró ligeramente su cuerpo, esquivando el puño que lanzó Kusina, y luego aprovechó la oportunidad para atraer a Kusina hacia sus brazos. Déjame ir. Kusina, sostenida en los brazos de Shin, no pudo liberarse y miró a Shin con vergüenza. Te dejaré ir si prometes no atacarme. Y Tsunade, baja los puños. Shin miró a Tsunade, quien también se preparaba para atacar. ¿Por qué debería? Estás reteniendo a Kusina, no a mí, dijo Tsunade, indiferente. No te preocupes, Kusina, te vengaré. Ya que ahora eres mi hermana pequeña. No soy tu hermana. Deja de aprovecharte de mí. Kusina agitó los brazos con enojo. Shin-ni, la cena está lista. La oportuna llegada de Conan salvó a Shin. Dejen de hacer tonterías. Vamos a comer, dijo, soltando a Kusina y tomando la mano de Conan, dejando a Kusina y Tsunade mirándose fijamente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En la mesa del comedor, Mikoto le dio un codazo a Shin. Shin, ¿pasa algo? Shin se giró hacia Mikoto con curiosidad. ¿Qué pasa con esas dos? Susurró Mikoto, señalando sutilmente a Kusina y Tsunade, quienes fulminaban con la mirada a Shin. No tengo idea, respondió Shin encogiéndose de hombros, fingiendo inocencia. Mikoto puso los ojos en blanco. ¿Esperaba que lo creyera? Kusina y Tsunade no le lanzarían una mirada asesina sin motivo. La evasiva de Shin no molestó a Mikoto. No sentía demasiada curiosidad. Sin embargo, Meiteru ardía de curiosidad. Después de cenar, no pudo soportarlo más y se acercó a Kusina. Estimado Suikage, ¿por qué esa cara larga? No me llames Suikage. Ya ni siquiera hay una aldea, respondió Kusina con tristeza. Con solo 6 de ellos, incluyendo a Shin, difícilmente podrían considerarse una aldea. Muy bien, estimada Kusina, ¿por qué está tan triste? Meiteru reformuló su pregunta. Pregúntale. Kusina le lanzó una mirada de resentimiento a Shin. Era evidente que aún no lo había superado. Meiteru miró a Shin y luego decidió no preguntarle. Sabía que sería una pérdida de tiempo. Él simplemente había esquivado la pregunta. En realidad, lo sé. Shin-ni dijo que Kusina-ne y Tsunade-ne son dinosaurios hembras. Las palabras de Conan fueron interrumpidas cuando tanto Kusina como Tsunade le taparon la boca con las manos y le lanzaron miradas amenazantes. Bajo la mirada amenazante combinada de Kusina y Tsunade, Conan se sometió vergonzosamente. Voy a entrenar ahora. Shin decidió que era hora de irse también. Si se quedaba, Kusina y Tsunade podrían intentar matarlo. No es que les tuviera miedo, simplemente no quería que destrozaran la casa. Shin no solo ponía excusas. Iba a entrenar de verdad. Incluso con su nivel de poder, no había renunciado a perfeccionar sus habilidades. Se centró en el taijutsu, perfeccionando sus habilidades físicas. Su chakra y otras habilidades ya estaban en su punto máximo, y su poder ocular no tenía rival en el mundo shinobi. Por ahora, solo el taijutsu ofrecía mayor margen de mejora. Entrenó durante horas en la dimensión Kamui, que se veía un poco deteriorada tras su uso repetido. Al salir de Kamui, se golpeó la frente y se dio cuenta de que había olvidado algo. Shin le había prometido a Kusina que le enseñaría ninjutsu de liberación de madera esa tarde, pero se había olvidado por completo de ello. Kusina, que ya estaba enojada, debía estar aún más enojada ahora. Efectivamente, cuando Shin regresó, Kusina lo estaba esperando, con los brazos cruzados y haciendo pucheros. Lo siento, Kusina.
Me absorbí demasiado en mi entrenamiento y olvidé enseñarte el ninjutsu elemento madera. Kusina poseía el Kekkei Genkai de elemento madera, pero aún no había aprendido ningún jutsu de elemento madera. Era como tener un arma sin balas. ¿Por eso te disculpas? Deberías disculparte por lo que dijiste antes. Espetó Kusina, lanzándose hacia adelante para morderlo. Estoy empezando a pensar que eres mitad perro, dijo Shin con impotencia, mirando a Kusina que todavía lo mordía. Te lo mereces. Yo también quiero morderte, añadió Tsunade, mirándolo fijamente, aunque en realidad no lo mordería. Kusina, deja de morderlo. Intervino Mikoto, alejando a Kusina de Shin. Mikoto, ¿ahora sientes pena por él? Bromeó Kusina. Sí, dijo Mikoto, asintiendo con naturalidad. Ya no se sentiría avergonzada por las palabras de Kusina. Mañana, tienes que recordar absolutamente enseñarme el ninjutsu de elemento madera. Todavía estoy esperando tener un combate con alguien, le dijo Kusina a Shin, mirando significativamente a Tsunade. En cuanto al alguien al que se refería Kusina, Shin y los demás sabían que era Tsunade. Los labios de Tsunade se crisparon. ¿Acaso no tenía el talento para el elemento madera? ¿Y acaso se consideraba el elemento madera un Kekkei Genkai del clan Senju? Pensar en Shin y Kusina, ambos miembros del clan Uzumaki, pero capaces de aprender el elemento madera, mientras que ella, un miembro legítimo del clan Senju, no lo había dominado, se sentía como un insulto. Sin embargo, el entrenamiento de Tsunade no había sido en vano. Sentía que estaba a punto de dominarlo. Kusina simplemente lo había aprendido antes. Aún así, era frustrante. Estoy empezando a arrepentirme de algo, dijo Tsunade de repente. ¿Arrepentirte de qué? Preguntó Kusina con curiosidad. Me arrepiento de no haberte intimidado cuando eras pequeña, respondió Tsunade, dándole a Kusina una mirada significativa. Pero intimidabas a Shin. ¿Recuerdas cuánto te gustaba pellizcarle las mejillas? Kusina no lo había olvidado, y en aquel momento estaba bastante celosa. Estoy deseando verlos pelear, exclamó Meiterum emocionada. Solo quieres ver el mundo arder, ¿verdad? Ve a reflexionar sobre tu comportamiento. Shin le dio un golpecito a Meiterum en la frente. Meiterum lo miró con resentimiento. No tenía derecho a sermonearla. Su comportamiento era mucho peor que el de ella. Siempre me estás intimidando, dijo Meiterum abatida. Lo que más le molestaba era no poder tomar represalias. Incluso estaba empezando a acostumbrarse. Voy a preparar la cena. ¿Qué quieres comer? Preguntó Mikoto. Lo que haga Mikoto, lo comeré con gusto. No soy exigente, respondió Shin. Solo evitaba la cocina oscura de Kusina y Tsunade. Su cocina era letal incluso para alguien de su constitución. Después de cenar, Shin estaba a punto de hablar de asuntos importantes de su vida con Mikoto. Justo cuando llegó a la puerta de su habitación, frunció el ceño de repente. ¿Setsu se está comunicando conmigo? Shin le había dado a Setsu un kunai del dios del trueno volador para que pudiera contactarlo si algo ocurría. Mientras el chakra se canalizara hacia el dios del trueno volador kunai, Shin podría sentirlo. Iré a echar un vistazo. Shin decidió ir a echar un vistazo. Tras intercambiar unas palabras con las chicas, se marchó y apareció al instante frente a Setsu. Setsu, ¿hay algo urgente? Shin miró a Setsu con calma. Dado que había usado el kunai del dios del trueno volador para contactarlo, debía ser algo importante. De lo contrario, Setsu no se atrevería a molestarlo. Shin-sama, efectivamente hay un asunto urgente que informar sobre los movimientos de Obito, respondió Setsu blanco. Setsu negro permaneció en silencio. ¿Los movimientos de Obito? De repente, a Shin le pareció interesante la situación. Setsu le estaba contando los movimientos de Obito Uchiha. Lógicamente, Setsu negro y Setsu blanco deberían estar más inclinados hacia Obito Uchiha. Interiormente, Setsu negro y Setsu blanco se mostraban reacios a compartir los planes de Obito, pero temían enojar a Shin y poner en peligro el plan de Madara. Para ser precisos, fue idea de Setsu negro apaciguar a Shin. Además, revelar los movimientos actuales de Obito era irrelevante. Shin-sama, Obito planea atacar Konoha, informó Itesetsu. ¿Atacar Konoha? ¿Está a punto de nacer el Jinchuriki de 9 colas? Al combinarlo con la historia original, Shin lo adivinó de inmediato. Setsu blanco se sorprendió. Era información clasificada. ¿Cómo lo sabía Shin? El embarazo del Jinchuriki de 9 colas era un secreto muy bien guardado. Durante el embarazo, el sello se debilitaba, especialmente durante el parto. Si esta información se filtraba, podría provocar ataques, especialmente desde otras aldeas ocultas. En efecto, Shin-sama.
El Jinchuriki de 9 colas está a punto de dar a luz, y Obito pretende aprovechar esta oportunidad para liberarlo y atacar Konoha. Setsu Blanco le contó completamente el plan a Shin Obito Uchiha. El plan era simple. Infiltrarse en Konoha, liberar al 9 colas durante el parto cuando el sello se debilitara y luego observar cómo se desataba el caos. El motivo de Obito era vengarse de su maestro, Minato Namikaze. Aún le guardaba rencor a Minato por no haberlo salvado cuando fue aplastado por una roca. Y cuando Rin murió, ese rencor se intensificó hasta convertirse en odio. Minato no lo había salvado, ni a Rin. Obito ya no veía a Minato como su maestro, sino solo como un enemigo. También se estaba vengando de Konoha. En cuanto a Kakashi ataque, no es que Obito no odiara a Kakashi, pero aún tenía algunos sentimientos y no podía atreverse a atacar a su buen amigo. ¿Cuándo se va Obito?, preguntó Shin, dudando si unirse a la diversión. Para el mundo de Naruto, la masacre del 9 colas es un acontecimiento histórico. ¿Cómo no iba a presenciar un acontecimiento tan importante? Se va a Konoha mañana por la noche. Me alegra saberlo. Después de que Shin terminó de hablar, regresó directamente a la tierra de los remolinos. No era hasta mañana por la noche, así que no había prisa. Shin seguía ansioso por volver a dormir con Mikoto. Después de regresar, Shin fue directamente a la habitación de Mikoto. Temprano a la mañana siguiente, Shin salió de la habitación de Mikoto y fue recibido por las miradas resentidas de Kusina y los demás. A ustedes dos no les importa en absoluto, hubo mucho ruido anoche, dijo Kusina con resentimiento. No habían dormido bien, aunque no les importó. Era principalmente porque les distraía y les resultaba incómodo. Especialmente Meiterumi, quien dijo que todavía era una niña que no había experimentado nada, entonces ¿por qué la hicieron escuchar esto? La próxima vez desarrollaré una técnica de sellado insonorizante, tosió Shin con torpeza. ¿Dónde está Mikoto? ¿Demasiado avergonzada para salir?, preguntó Tsunade. Shin negó con la cabeza. No estaba avergonzado, solo exhausto. Voy a Konoha hoy. Algo importante está a punto de suceder. ¿Alguien quiere venir? Shin cambió de tema. No tengo tiempo. Tsunade entrenaba desesperadamente el elemento madera. Nunca se había tomado tan en serio. Quizá el éxito de Kusina la motivaba. Me apunto. Kusina se ofreció de inmediato. Estaba aburrida, y un gran evento le parecía interesante. Tsunade, se trata de Konoha. ¿Segura que no quieres ir?, preguntó Kusina, dándole un codazo en el brazo. No, ya no me interesa Konoha. No quiero involucrarme. Tsunade estaba decidida a romper con Konoha. No quería involucrarse más en sus asuntos. Era mejor mantenerse alejada. Me parece bien. Kusina sonrió y luego miró a Konan. Konan, ¿vienes? Me gustaría, pero si voy, ¿quién cocinará?, preguntó Konan sin poder evitarlo. En cuanto a Mikoto, probablemente no tendría fuerzas para hacer nada hasta el mediodía, y mucho menos cocinar. Kusina, al ver que Konan no podía ir, sintió una punzada de decepción, pero por dentro, estaba emocionada. Serían solo ella y Shin. ¿Y la última, Meiterumi? Kusina la miró con una mirada amenazante. Mei, no estarás pensando en venir, ¿verdad? Ante la mirada amenazante de Kusina, ¿qué podía hacer Meiterumi? ¿Quería ir? Claro que Meiterumi quería ir, pero no podía ignorar la amenaza de Kusina. No quiero ir, dijo Meiterumi con desánimo. Tenía muchas ganas de unirse a la diversión, pero tuvo que ceder ante Kusina. No había nada que ella pudiera hacer, porque Kusina era más fuerte que ella, y Meiterumi solo podía tragarse sus quejas. Shin dejó su Itagakure con Kusina y Meiterumi, dirigiéndose hacia Konoha. En cuanto a por qué Meiterumi terminó viniendo, fue naturalmente porque Kusina no podía soportar los ojos lastimosos de Meiterumi, por lo que aceptó llevar a Meiterumi con ellos. El ataque de Obito a Konoha estaba programado para el anochecer, pero aún era de día, así que tenían tiempo de sobra. Shin decidió que llegarían temprano y esperarían. No usaron ninjutsu espacio-temporal, pero aún así su velocidad fue impresionante. Llegaron a Konoha al mediodía. Así que esto es Konoha. Meiterumi miró a su alrededor con curiosidad. Konoha, como la aldea oculta más próspera, era mucho más impresionante que Kirigakure. En ese momento, Meiterumi desconocía la situación en Kirigakure. Si hubiera ido allí, habría sabido que Konoha no solo era varias veces mejor, sino muchísimo mejor. Kirigakure estaba prácticamente en ruinas gracias a las maquinaciones de Obito. El cuarto Mizukage había muerto, y el actual quinto Mizukage, Yagura, estaba bajo el control de Obito, y la era de la niebla sangrienta estaba en pleno apogeo. Kirigakure también tenía la tasa de rotación más alta de Kage.
Mientras que otras aldeas estaban en su cuarto, Kiri ya estaba en su quinto. Originalmente, Yagura debería haber sido el cuarto Mizukage, pero el asesinato de Shin por parte del tercer Mizukage durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi había alterado la línea de tiempo. Por supuesto, esos detalles eran triviales para Shin. El destino de Kirigakure era irrelevante para él. Borra esa cara de asombro. Pareces un paleto. Es vergonzoso, dijo Shin, dándole una palmadita a Meiterum en el hombro. ¿Así es como le hablas a la gente? Meiterum miró a Shin con los ojos en blanco, pero también se puso seria, ya no tan sorprendida como antes. Era alguien a quien le importaba su imagen. Estamos siendo vigilados. De repente, Meiterum notó que alguien los estaba vigilando y una luz fría brilló en sus ojos. Anbu de Konoha, no se preocupen por ellos, se irán pronto. Si Meiterum detectaba que alguien los vigilaba, ¿cómo podría Shin no darse cuenta? Pero no había necesidad de prestar atención, esa gente se iría pronto. Efectivamente, en menos de un minuto, los miembros de Anbu ya se habían marchado, probablemente para informarle de la situación a Minato Namikaze. Era comprensible. Que Shin entrara a Konoha sin más debía despertar la alarma. Aunque oficialmente no era un Missing Nin, Konoha lo trataba como un peligroso elemento rebelde. En la Torre Hokage, el Anbu se reportó con Minato, quien estaba con Hiruzen Sarutobi. Tras la partida del Anbu, un profundo silencio llenó la oficina. Sandaime-sama, ¿por qué cree que Shin Uzumaki está aquí? Preguntó Minato, frunciendo el ceño con preocupación. No pudo evitar preocuparse. Akiko estaba a punto de dar a luz, y era un momento crítico. La llegada de Shin inquietó a Minato. Por alguna razón, hoy tuvo un mal presentimiento y esperaba que fuera solo un presentimiento. No estoy seguro. Minato, regresa y cuida de Akiko. Yo me encargo de todo. Hiruzen tampoco estaba seguro de los motivos de Shin, pero reprimió su preocupación. De acuerdo. Gracias, Sandaime-sama. Minato no podía relajarse a menos que estuviera con Akiko. Después de que Minato se fue, Hiruzen reflexionó sobre la situación, suspirando antes de centrarse en el papeleo que Minato había dejado atrás. Mientras tanto, Shin y sus compañeros habían llegado a Ichiraku Ramen. Tomaré el Tonkotsu Chasu Ramen. Kusina, Mei, ¿qué quieren? Yo invito. ¿Solo me invitas a ramen? Meiterum no pudo evitar preguntar. Sí, ¿qué más esperabas? Shin la miró. ¿Estaba siendo quisquillosa? Sabía que le gustaba el ramen. Pensé que me invitarías a una gran comida, explicó Meiterum. Ella no había querido sonar desagradecida. Simplemente asumió que Shin les invitaría a algo más extravagante. Tendremos un festín esta noche, prometió Shin con una sonrisa. ¿No dijiste que algo grande estaba sucediendo en Konoha esta noche? Kusina le recordó. Sí, pero eso no significa que no podamos comer, respondió Shin. ¿Qué quieren ustedes dos? Lo mismo que tú, dijo Kusina. Kusina quería el mismo ramen tonkotsu chasu que Shin, mientras que Meiterum quería ramen de mariscos. El ramen Ichiraku estaba buenísimo. El protagonista, Naruto Uzumaki, solía ir a esta tienda a comprar ramen, no solo por su precio, sino también por su delicioso sabor. Esta noche nacería Naruto Uzumaki, pero no se sabía si seguiría siendo el Naruto Uzumaki de la historia original. Ustedes dos sí que pueden comer. Meiterum observó con incredulidad cómo Shin y Kusina devoraban 3 tazones de ramen cada uno. ¿Qué tiene de sorprendente? Preguntó Shin tras terminar su tercer plato. Estaba siendo modesto. Comparados con los verdaderos comedores competitivos, él y Kusina eran aficionados. Vamos a dar una vuelta por Konoha. Podemos ver el espectáculo esta noche. Shin ya había comido hasta saciarse. Las porciones de Ichiraku eran generosas. Eructo. Parece que estoy llena, dijo Kusina eructando. Paseaban por las calles de Konoha. Los aldeanos, ajenos al desastre inminente, el peor en la historia de Konoha, seguían con sus vidas cotidianas. El ataque de 9 colas solo sería superado por el ataque de Pain en términos de devastación. Me siento muy incómodo. Meiterum seguía a Shin y Kusina, observándolos charlar y reír. Sentía envidia. La ignoraban por completo, y se sentía como una tercera rueda, alimentando a la fuerza su afecto mutuo. ¿Por qué había venido? ¿Solo para observar? Al anochecer, estaban en un restaurante yakiniku, disfrutando del festín que Shin le había prometido a Meiterum. Eligieron el restaurante de barbacoa más famoso de Konoha. La comida tenía que ser buena. ¿Estás lleno? Shin le preguntó a Meiterum. Meiterum asintió, pues había comido hasta saciarse. Quería que Shin pagara por haberla dejado fuera antes. Vámonos entonces. Shin sacó a Kusina y a Meiterum del restaurante.
Las calles estaban desiertas, pero los Anbu patrullaban con vigilancia. Shin, ¿qué está pasando exactamente en Konoha? La curiosidad de Kusina finalmente había llegado a su límite. Shin no se lo había dicho antes, por lo que Kusina había sentido mucha curiosidad, y ahora su curiosidad la había abrumado por completo. Está bien decírtelo. Alguien aprovechará la oportunidad para liberar al 9 colas y luego atacar Konoha. ¿Liberar al 9 colas? No es fácil, ¿verdad? Kusina confiaba en el jutsu de sellado del clan Uzumaki, la misma técnica utilizada para contener al 9 colas. Eso es cierto en circunstancias normales, pero ¿qué pasa cuando el Jinchuriki de 9 colas está dando a luz? No había tiempo para reprimir al 9 colas durante el parto, y el chakra utilizado para mantener la técnica de sellado también se debilitaría. Esa era la oportunidad del 9 colas. La Jinchuriki de 9 colas es Akiko Uzumaki. ¿Estás diciendo que está embarazada? Preguntó Kusina, sorprendida. En efecto. Y su hijo es muy especial. La reencarnación de Asura Tsutsuki fue realmente especial. Entonces, ¿cuál es tu plan? Kusina miró a Shin y preguntó, creyendo que Shin debería entender lo que quería decir al preguntar eso. ¿Planes? No hay planes. Solo hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Shin no planeaba detener el ataque ni ayudar a Konoha. No le importaba si Minato y Akiko vivían o morían. Su relación con Minato Namikaze no era buena, y ahora era aún peor. No movería un dedo para salvarlo. En cuanto a Akiko Uzumaki, aunque compartían el nombre del clan, no eran cercanos. No tenía motivos para salvarla. Y tampoco planeaba ayudar a Obito Uchiha. Estaba allí solo como espectador, para presenciar este acontecimiento histórico. Oh. Kusina no insistió. A ella tampoco le importaba a Akiko Uzumaki. Apenas se conocían. En la academia, Kusina sintió que Akiko la evitaba deliberadamente a ella y a Shin, y tenía razón. Después de convertirse en el Jinchuriki de 9 colas, Hiruzen le había ordenado a Akiko que mantuviera su distancia de ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Preguntó Meiterum. No lo sé, dijo Shin encogiéndose de hombros. No tenía ni idea de cuándo daría a luz Akiko Uzumaki. Obito probablemente atacaría entonces. El tiempo transcurrió lentamente hasta la medianoche. Obito Uchiha, con una máscara de rayas de tigre, entró sigilosamente en Konoha. Como la aldea número 1, Konoha estaba por supuesto fuertemente custodiada, especialmente en este día tan importante. Sin embargo, para un shinobi habilidoso como Obito, la infiltración no era difícil, especialmente con su ninjutsu de espacio-tiempo y la ayuda de Setsu Blanco. Gracias a Setsu Blanco, Obito aprendió la ubicación de la sala de partos, no dentro de la aldea, sino en la montaña trasera de Konoha. Aunque era muy reservado, no pudo escapar a la detección de Setsu Blanco. Minato Namikaze, voy por ti. El Sharingan de Obito giró mientras formaba sellos manuales. Aparecieron dos clones de sombra. Los envió, y momentos después, explosiones resonaron por Konoha. Obito no era tonto. Sabía que un ataque directo no funcionaría. Minato Namikaze y Hiruzen Sarutobi vigilaban la zona. Tenía que crear una distracción. Efectivamente, Minato y Hiruzen fueron atraídos por las explosiones. Obito no perdió ni un segundo. No tenía mucho tiempo. Tenía que actuar rápido antes de que Minato y Hiruzen se dieran cuenta de que era una trampa. Al entrar en la sala de partos, Obito mató rápidamente a la partera, Biwako Sarutobi, y luego arrebató al recién nacido Naruto de las manos de Biwako Sarutobi. Biwako Sarutobi era la esposa de Hiruzen. Justo cuando Obito agarró a Naruto, Minato y Hiruzen regresaron. La expresión de Obito se ensombreció. Eran rápidos. Solo había pasado un minuto. Minato. El bebé. Gritó Akiko débilmente. Minato vio a su hijo en las manos de Obito y se movió para rescatarlo, pero Obito sostuvo un kunai en la garganta del recién nacido. No te muevas, cuarto Hokage. Obito miró a Minato con frialdad. Al ver a su antiguo maestro, no sintió ninguna emoción. Amenazado por Obito, Minato Namikaze, naturalmente, no se atrevió a moverse. Ni siquiera Hiruzen Sarutobi, quien estaba lleno de dolor e indignación por la muerte de Biwako Sarutobi, se atrevió a moverse. Acercándose a Akiko, Obito lanzó a Naruto hacia Minato Namikaze mientras agarraba a Akiko Uzumaki. Aprovechando el momento en que Minato atrapó a Naruto, Obito desapareció con Akiko, usando a Kamui. Sandaime-sama, cuide de mi hijo. Voy a buscar a Akiko. Minato le entregó a Naruto a Hiruzen, sus ojos se llenaron de amor y preocupación, luego usó la técnica del dios del trueno volador para perseguir al hombre enmascarado. Para cuando Minato lo alcanzó, ya era demasiado tarde. Obito ya había roto el sello del 9 colas. Rugido Or.
Un rugido monstruoso sacudió la tierra cuando el chakra del 9 colas explotó hacia afuera, su forma masiva se materializó detrás de la roca Hokage. ¡Maldición! Los ojos de Minato estaban inyectados en sangre. Sabía lo que le sucedía a un Jinchuriki después de que extraían a la bestia con cola. Llegas demasiado tarde, cuarto Hokage. Obito Uchiha arrojó sin piedad el cuerpo de Akiko Uzumaki hacia Minato. Sin decir otra palabra, usó a Kamui para desaparecer en su dimensión personal y luego se teletransportó a Konoha a través de un marcador preestablecido. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.